el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. El profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oremos a nuestro Dios. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí. Usted es el Dios de la vida, el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da el ponernos en pie, Señor, cada mañana, Señor. Y le pido, Señor, en este día, Padre, que su Espíritu Santo nos enseñe, que su Espíritu nos abra los ojos, Padre, porque necesitamos ver la luz de su palabra, Señor. Padre, le pido, Señor, que a través de su palabra podamos ver, Señor, lo que usted quiere que nosotros miremos y entendamos, Señor. Gracias le damos por todo, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Y cuál es la filosofía del mundo? Y lo podemos ver y escuchar en la radio, en la televisión, en tantos lugares. Y yo lo he escuchado en mi trabajo, en la radio. Confía en tu corazón. Cree en tu corazón. Haz lo que tu corazón te dicte. Sigue a tu corazón. Pero la palabra del Señor dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sí, nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, en el evangelio de Marcos, para hacer capítulo 7, verso 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Eso es lo que la palabra de nuestro Señor nos dice acerca de nuestro corazón. De todos. De todos. Y desde el principio ha sido así. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y esta palabra engañoso en el original quiere decir perverso, torcido. Y cuando dice también aquí perverso, que no tiene compostura. Humanamente no tiene compostura. Y en la palabra de Dios miramos a muchos hombres de fe, muchos hombres que vivieron para el Señor, que hicieron grandes cosas y sirvieron al Señor. Miramos que estos hombres tropezaron, cayeron y sufrieron las consecuencias por el engaño del corazón y no obedecer a Dios. Y esto me llama a mí la atención, a darme cuenta de que yo no soy diferente y de que todos necesitamos entregarle nuestro corazón a nuestro Dios, porque es el único que nos puede enseñar la verdad. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para ver 3 reyes del Antiguo Testamento que tropezaron por el corazón. Y si me acompañan a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26.
Y este es el rey Usías. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas capítulo 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y el verso 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y este es un rey que habla la palabra de Dios, que era un hombre que hizo lo recto y que persistía buscando las cosas del Señor. Y vemos después su trayectoria del verso 6 al verso 7, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. El Señor le dio victorias. Después del verso 10, del 9 al 10, edificó Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Verso 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Este hombre fue prosperado por el Señor económicamente. Y del verso 11 al 14, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Y si vemos en el verso 13, dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Se fortaleció. Pero en el verso 16 vemos una frase, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y qué es enaltecer? Envanecido, exaltado. Y después dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se rebeló. Y esta palabra es, actuó traicioneramente. Cuando se sintió fuerte, se rebeló contra el Señor. El engaño del corazón se hizo visible en la forma en que obró. Quemar incienso solamente le era dado por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento a los levitas, a los hijos de Aarón. Ni aún el mismo rey tenía la autoridad para entrar y hacer la función que solamente podía hacer un levita. Pero este hombre entró con un incenciario en la mano, dice la palabra, verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. El orgullo lo hizo pensar que podía pasar sobre la voluntad y sobre la palabra de Dios. Y en el verso 19 vemos la consecuencia. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira.
Por la oposición de los sacerdotes se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó. En la frente, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. La disciplina, el castigo de Dios. Mirábamos ahorita en el primer mensaje que decíamos que es realidad. Muchas personas uno les habla del Señor y nos dicen Dios es amor. Y incluso una vez en una ocasión me dijeron a mí, ¿tú quemarías a un hijo tuyo? ¿Tú lo echarías al fuego? Porque Dios es amor. Pero si vemos la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, el Señor lo que hizo en los tiempos de Noé, porque Dios es santo también. Y hay algo que me interesó. Si regresamos al verso 5, hay algo que me interesó, que me llamó la atención. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Dice, y persistió en buscar a Jehová en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y dice, y en estos días en los que persistió, en que buscó a Jehová, él le prosperó. En estos días en los que persistió. ¿Y qué es persistir? Mantenerse firme o constante en una cosa. Y venía a mi mente la oración y la palabra de Dios cada día. Cada día. No puedo despegarme de la palabra de Dios. No puedo despegarme de la oración. Porque mi corazón tiene que estar sometido al Señor. Si no lo está, nuestro corazón tiende a desviarse. Por naturaleza todo hombre es orgulloso. Es vanidoso. Solamente cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, cuando reconocemos que nada somos, que no podemos hacer nada y le entregamos nuestra vida a Él, Él es Él el que nos guía, el que nos enseña, el que nos guarda, el que nos libra de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado. Y en estos días, dice, en lo que persistió, en buscar a Dios, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Cuando el Señor, pienso, y es así en la palabra de Dios, cuando el Señor obra en la vida de un hombre, no es porque este hombre lo merezca o porque este hombre tenga capacidad o porque este hombre sea mejor que otro, no. Al contrario, somos inútiles y debemos de reconocer que cuando el Señor hace algo en nosotros es cuando más lo necesitamos. Porque es cuando más peligro hay de que nos desviemos. Y otro rey del Antiguo Testamento, si me acompañan a Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15. Y este es el rey Saúl, el primer rey de Israel, de quien dice la palabra de Dios que era un hombre alto y hermoso. Y la palabra que dice hermoso no era de que era bonito o era guapo, sino que hermoso, la traducción de esa palabra es que él era alguien que hacía cosas correctas, alguien que vivía correctamente. Y antes que él subiera, que él fuera ungido por el profeta Samuel, a su padre, que él es de la tribu de Benjamín, a su padre se le habían perdido, dice, tres asnas. Y su padre lo envió a buscar aquellas asnas, y eso está en Primera de Samuel, capítulo 9, verso 19. Si me acompañan para que miremos algo, Primera de Samuel, capítulo 9, verso 9. Verso 19, perdón. Y este es Saúl,
que salió a buscar las asnas de su padre junto con un criado. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado, le dijo, de ellas, porque se han hallado. Mas Samuel le hace una pregunta: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y si regresamos al capítulo 15. En ese momento Saúl se miraba como el más pequeño y es como alguien insignificante. En ese momento de 1 Samuel capítulo 9, Saúl se miraba como el más pequeño. Siendo ya rey, ya había desobedecido a Dios en el capítulo 13 cuando salió a la guerra contra los filisteos. No esperó el tiempo que el profeta Samuel le había dicho que tenía que esperar, sino que él, al ver que el ejército se le desertaba, vino y ofreció el sacrificio a Dios y también tomó la función que no le correspondía, sino que solamente a Samuel le correspondía esa función. Y Samuel le dice a esto que hizo: locamente has hecho. Después, en el capítulo 15, vemos que Saúl nuevamente desobedece y Dios lo envía a una misión. Dice verso 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 2 puntos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Recuerdo una vez un comentario que hizo nuestro hermano Campoverde en el campamento, que dijo que Amalec era significado del pecado. Y cuando dejamos cositas pequeñas, cuando hacemos, decía él, trato con el pecado, te va a apuñalar por la espalda. Siempre se me quedó esa frase en la mente que dijo él. No se hace tratos con la carne, decía él, no se hace tratos con la carne. Me llamó la atención ese comentario. Y el mandamiento era de destruir todo. Verso 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada. Y en el verso 7 vemos la desobediencia de Saúl. Y dijo Saúl a los eneos: idos y apartaos. No, verso 7, ese es el verso 6. Verso 7: Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Cuál ha sido el mandamiento del Señor? Destruye todo. Él no lo hizo. Desobedeció al Señor. En el verso 10 vemos algo que el Señor le dice al profeta Samuel: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y esa palabra me pesa es me duele. Cuando yo desobedezco al Señor, a Él le duele. Cuando yo le fallo, a Él le duele.
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El pecado del rey Saúl tomó vivo al rey Agag y lo mejor de los animales, riquezas. ¿Para qué tomar vivo al rey? ¿Poder? ¿Para exhibirlo? Se levantó un monumento en Carmel, en el verso 12, lo dice la palabra de Dios. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y después vemos cuando el profeta Samuel confronta a este hombre. Verso 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Era verdad? Samuel entonces dijo: pues, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, y lo demás lo destruimos. El pueblo no tomó responsabilidad. El pueblo dijo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Recuerdan ese verso en el capítulo 9? Aunque eras pequeño en tus propios ojos. Y dice eras. Yo puse aquí en mi Biblia tiempo pasado. Eras pequeño en tus propios ojos. Siendo pequeño, dice el Señor, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Aún aquí en el verso 21, Saúl todavía no reconoce su pecado. Y antes de ver el verso 22, en el verso 23, hay una palabra que Samuel le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y esa palabra obstinación es cuando tú tratas de convencer a alguien y dice: no, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Verso 22, y Samuel dijo, una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto me dice a mí algo: si en mí no hay obediencia en mi corazón hacia Dios, no puede haber adoración exterior. Si no hay adoración interior, que es la obediencia en mi corazón, no puede haber adoración exterior. No puede haber. Porque eso es lo que le dice Samuel. ¿Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas
que es la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento exterior, sacrificar, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, aunque eras pequeño. Y Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento que Jehová y tus palabras de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. El Señor lo quitó del trono de Israel. Y si recordamos, cuando Samuel unge a David, vemos a Saúl persiguiendo constantemente a David, constantemente, aún en pleito con Jonatán. Y cuando David le gritaba desde la altura: ¿a quién busca mi rey? ¿A una pulga? ¿A un perro muerto? Ahora lo miramos en la mañana. En ese momento Saúl decía: hijo mío, baja, quiero hablar contigo. Daba la vuelta y al mes nuevamente corría tras David a quererlo apresar. El otro rey se encuentra en 2 de Samuel, y si me acompañan a 2 de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, verso 12, y esta es la historia de David y Betsabé. Después que Saúl muere, David toma el lugar como rey, y eso pasa en 2 de Samuel, capítulo 2. Pero en el capítulo 11 es la historia triste de la caída del rey David, un hombre que hizo grandes cosas, un hombre que el Señor lo usó grandemente. Cuando pasó la balacera en Las Vegas, cuando aquel hombre de aquel edificio empezó a disparar a tanta gente, escuchaba en la radio de que entrando a ese concierto había un hombre americano predicando el evangelio en la entrada de ese lugar, predicando a Cristo en la entrada de ese lugar. Y otro testimonio decía de que una de las muchachas que escuchó el evangelio, ella entró como que era el concierto, y la persona que estaba atrás de ella recibió un disparo. Después de eso ella reconoció y aceptó a Cristo. Dijo: el Señor me dio otra oportunidad, porque la persona que estaba atrás de ella fue una de las que murió. Y un comentario que hizo una de las hermanas, que por cierto nos ha visitado aquí en la Radio Amistad, ella dijo cuando pasó eso: eso es el corazón del hombre. Y dijo: y nuestro corazón no es diferente. Dijo: solamente la presencia del Espíritu Santo es lo que hace que nuestras vidas sean diferentes. Solamente la presencia del Espíritu Santo es lo que hace que nuestras vidas sean y tomen una dirección diferente. Y este es David. Y en el capítulo 11 vemos la maldad que hay en el corazón de cada uno de nosotros: adulterio, intrigas contra Urías, homicidio, el engaño al tomar a Betsabé como esposa para ocultar el pecado después que Urías había muerto. Él quiso cubrir su pecado y tomar a Betsabé para hacer creer de que ese niño que venía era legítimo. Y esto viene a mi mente lo que dijo el Señor, que leíamos en Marcos capítulo 7, del corazón del hombre, de nuestro corazón nace todo eso. El significado de Urías es: Dios es luz. Ese es el significado en el Antiguo Testamento de Urías: Dios es luz. Y después en el capítulo 12 vemos a Natán
que viene a amonestar a David. Capítulo 12, verso 1. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y el verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Uno de nuestros hermanos predicaba un miércoles, de la reunión de los miércoles que tenía, y él puso un ejemplo y me encantó también. Dice: el Señor envió a Natán con una historia para hacerle sentir a David lo que él estaba sintiendo en ese momento. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él dio su propia sentencia, y como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y veo otra cosa también aquí en el capítulo 12, que es nuestro Dios siempre el que nos busca. A nosotros pecadores es nuestro Dios siempre el que nos busca. David tenía como un año, pasó todo el embarazo de Betsabé sin confesar su pecado. El niño había nacido ya, y cuando Natán va y lo visita, ya había pasado por lo menos más de 9 meses. Es nuestro Dios el que siempre nos busca. Y en el verso 7 y 8 de 2 de Samuel, capítulo 12, versos 7 y 8, Natán le dice 5 cosas a David que él había olvidado. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y pensaba, el pecado comienza con cosas pequeñas. Y lo digo con mucho temor y reverencia, porque yo he sido un hombre que Dios me ha sacado de la basura. Comienza con cosas pequeñas. Llega el momento en que no escuchamos ni sabemos distinguir cuando Dios nos está hablando. David no sabía, no se dio cuenta que hablaba de él. Incluso se encendió, dijo: ese hombre debe de morir. No sabía que era él. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así dicho Jehová, Dios de Israel. Y le dice 5 cosas. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El Señor todo lo ve. Salmo 139, verso 12. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. La consecuencia.
siempre hay una consecuencia. El enemigo nos hace pensar que podemos jugar, pero nunca nos dice la consecuencia. Y la consecuencia del pecado es dura. Es dura. Pero después vemos que Dios en su misericordia, David, en contrario de Saúl, se arrepiente. Y eso es lo que dice nuestro Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Y David arrepentido, en el Salmo 51, si me pueden acompañar, por favor. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el verso 10, David hace una petición, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nadie puede sanar el corazón del hombre sino solamente Dios. Nadie puede limpiar el pecado de un hombre sino solamente Dios. Nadie. Ahora en la mañana lo mirábamos en la cena del Señor. Por su sangre podemos estar aquí. Por los méritos de Él. Porque yo era digno de muerte, tú eras digno de muerte, hermano. Pero por la obra del Señor Jesucristo, tú y yo estamos aquí, perdonados, hechos hijos, aceptos delante de Él, amados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esta palabra, lávame más y más. En el Antiguo Testamento, la gente cuando lavaba su ropa eran unas piedras. Y era algo fuerte. Por eso David dice, lávame más y más de mi maldad. Solo Dios lo puede hacer por la sangre del Señor Jesucristo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón libre de culpa, un corazón libre de pecado. Y eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento la sangre de los machos, cabríos y la becerra cubría. Pero después dice el Señor, dice la palabra de Dios en hebreo, pero la sangre de Jesucristo hace perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué solamente Dios puede limpiar la vida y el alma de un hombre pecador? ¿Por qué? Nadie más puede otorgar el perdón a un hombre, nadie más. Nadie más. Y nadie más puede sanar el corazón de un hombre, ni un psicólogo, ni un medicamento, nadie más. Le puede dar la paz en el corazón a un hombre, de estar certeza en su corazón de que ha sido perdonado. Solamente Dios lo puede hacer por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué solo Dios? ¿Por qué solamente Dios puede hacer esto? Porque fue Él quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Cuando David dijo, al tal es digno de muerte, yo veo al Hijo de Dios muriendo por mí. El justo muriendo por los injustos. El tal es digno de muerte, sí. Nosotros éramos dignos de muerte. Pero el Señor envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz, y Él murió por ti y por mí. Y derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados, para que ahora podamos tener perdón. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó mi lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Tienes a Cristo en tu corazón, amigo?
¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida? Mirábamos en la primera reunión que decía, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es real, es inquebrantable. Ayer en el Hondipo hablábamos con los amigos, si creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros partamos de este mundo y abramos los ojos delante de Dios, vamos a ver a un Padre. Yo puedo decir papá, por Él, porque por medio de Él he sido adoptado. Por su obra de Él, por sus méritos de Él, por su vida de Él, todo es Él. Yo puedo decir papá, por su misericordia. Pero si no creo y rechazo al Señor Jesucristo, voy a ver a un juez. Voy a ver un juez. Si creo en el Señor, me espera una vida eterna y vida en abundancia al lado del Señor Jesucristo. Si desecho al Señor y no creo en Él, el infierno. Y es real, la palabra del Señor lo dice. Quiera Dios, si hay alguien en este día que no ha hecho esa decisión en su corazón y que reconoce que es un pecador, Él es el Espíritu Santo que convence de pecado. Ojalá hoy sea tu día, ojalá hoy tú puedas decir, yo quiero creer en el Señor Jesucristo, o yo quiero entregarle mi vida, o yo quiero confesar mi pecado y que Él me lave y me limpie de toda maldad. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú sabes y conoces nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, que somos inútiles. Tú sabes, Padre, que estamos aquí el día de hoy por tu pura misericordia y por tu pura gracia, porque nos has salvado y nos has lavado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia, gracias por tu perdón, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Límpianos, ayúdanos, enséñanos, Padre, porque tú nos amas más que nadie, Padre, en este mundo. Porque tú diste a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, Padre. Padre, y si hay alguien aquí, Padre, que el día de hoy quiere aceptar a Cristo como su Salvador, que hoy, Padre, sea el día y que Él pueda decir, yo quiero creer en el Señor Jesucristo. Que tú hagas tu voluntad, Señor, y todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.